Ángel Cervantes, 39 años, de Cuauhtémoc. Mientras amordacemos, como hace Héctor, las voces que piden la pena de muerte, más se convoca a que aumente la delincuencia. Y no olvidemos que muerto el perro se acaba la rabia. Aunque ahora no merezcan más respeto los perros que los feminicidas. Es que la pena de muerte encuentra muchos obstáculos nacionales e internacionales. La lucha contra la pena de muerte ya ha alcanzado rasgo de posición humanitaria. Sí, y es contraproducente. Y el número de inocentes que son ejecutados es descomunal. Ahora todas las pruebas actuales que se están haciendo con el ADN y con nuevas tecnologías estarán mostrando que un porcentaje muy elevado, demasiado elevado, de inocentes son ejecutados. Aquí tendríamos que revivir la época del terror en la Revolución Francesa para ejecutar a todos los cabecillas de las diferentes bandas que nos asuelan. Es que eso fue la paz porfirista. O sea, la pena de muerte no es que el policía llegue y mate en el lugar del crimen al asesino o al violador. Es llevarlo a un juicio que puede llevar 20 años. O sea, si la gente cree que la pena de muerte es, los agarramos y los fusilamos, eso es fuera de la ley. Y ya lo hemos vivido, claro, se vivió en el porfiriato. En el porfiriato no era aplicación de la ley, era ajusticiamiento. Mátalos en caliente era la frase. Sí, y la memoria es muy flaca. El último ajusticiamiento civil en México fueron unos campesinos del estado de Hidalgo que fueron acusados de matar a unos excursionistas de la capital. Entonces se les fusiló por 1948, por ahí. Pero al poco tiempo se descubrió que eran inocentes. Se descubrió a los verdaderos culpables. Existía... Entonces, se acabó con la pena de muerte. Existía un apartado en el Código Federal de pena de muerte por asalto en despoblado. Uh-huh. Sí, había la pena de muerte en general para los crímenes más nefastos, ¿no? Después se modifica y queda limitada a casos de traición a la patria y en el ámbito militar. Ángel Cervantes, 39 años, de Cuauhtémoc, nos vuelve a llamar. En Singapur se abatió la gigantesca delincuencia, estableciendo la pena de muerte, y era la nación más violenta de esa región. Y por último, aunque hay abusos y equivocaciones con la pena de muerte, resulta mínimo comparado con la máxima seguridad social que se logra, como en Singapur. Si les da miedo hablar de la pena de muerte, denme un espacio en su programa para hablar del tema. Esta es mi respuesta a lo que comentaron. Bueno, pero Singapur es una ciudad. No tiene ni 3 millones de habitantes, por favor. No tiene territorio, pues, alrededor. Y compara la manera en cómo combate su crimen Singapur o Nueva York con Giuliani. Fue la tolerancia cero, pero ¿qué fue lo que, insisto, lo que resulta ahí no es quitar las moscas que están arriba del pastel, sino ver qué está podrido debajo del pastel? Y es exactamente la aplicación de la justicia y de la ley. En Nueva York, ¿por qué funcionó? Porque sí era tolerancia cero, pero era expedita la justicia. Y había otra cosa, en Singapur hubo un desarrollo económico pocas veces visto en la historia, que lo convirtió de puerto colonial infecto en una de las ciudades más prósperas del mundo. Entonces, obviamente no es un lugar donde se favorezca la delincuencia. Y este es un país de 2 millones de kilómetros cuadrados con 140 millones de personas o 130 viviendo. No es lo mismo. Está usted comparando una pulguita con un elefante. Además, la pena de muerte se ha aplicado en los linchamientos y desgraciadamente muchas de las víctimas eran inocentes. Uh-huh. Se ha analizado ese tema
al hasta el derecho y al cáncer. revés. Sí. Y por eso solo quedan unos cuantos países en el mundo con la pena de muerte. Y generalmente son regímenes autoritarios o dictatoriales. Sí. Francisco Navarro Ruiz, 63 años, de Iztapalapa. Si no mal recuerdo, hace 50 años las leyes en México eran muy estrictas. Se mataba a los reos y así poco a poco se iban acabando. A los extorsionadores y asesinos deberían agarrarlos y matarlos en el Zócalo. Preferible que mueran 10 o 20 asesinos a 300 inocentes. Los derechos humanos solo defienden a los maleantes. Solo llegaron a descomponer todo. Bueno, que se van matando los reos, pues, yo creo que es una visión casi nazi del asunto, ¿no? ¿A qué reos? ¿A quiénes se refiere, no? Al que se roba una manzana, o es una visión bárbara de lo que está proponiendo. Y que los maten en el Zócalo. Bueno, pues matarán en el Zócalo a un buen número de inocentes. Eso es lo único que se va a lograr. No, y sí conocemos la aplicación de la justicia en tiempos, digamos, del prismo de los años 50, 60, pero era una aplicación que era totalmente al margen de la ley. O sea, sí existían los separos, existía la Dirección Federal de Seguridad, es decir, una serie de organismos entre políticos y justicieros que acabaron con la delincuencia, pero era totalmente al margen. Los podían tener en los separos 3 semanas sin que nadie dijera nada. Por algo surgieron los derechos humanos, porque había habido un abuso durante 50 años en los derechos de las personas. Por eso insisto, o sea, mientras no se solucione el asunto de el aparato de justicia mexicano, no vamos a poder ver una transformación. Yo creo que llamadas como esta hablan de la desesperación. Sí, claro. Hablan de la inseguridad, de la sensación de que, pues no solo tú, sino tus seres queridos están expuestos a lo que está pasando. Claro. Pero eso hay que dejárselo a la autoridad. Y no salirnos del marco de lo que pretendemos, que es la ley. O sea, lo que hay que exigir es el cumplimiento irrestricto de la ley contra quien sea. Así es. Contra quien sea. Y lo otro, yo sí creo que los derechos humanos, la comisión, es algo bueno. O sea, que de repente sí parece ser que pudieran ser defensores más bien del victimario y no de la víctima. Creo que sí, pero es perfectible. O sea, y yo creo que es mejor, cuando menos, saber que cuentas con un organismo que en un momento dado te puede asistir cuando antes no existía, a no tener nada. Porque con una autoridad como la que tenemos y un aparato de justicia como el que tenemos, es más fácil que violen tus derechos de quien sea a que sean cumplidos y respetados. Sí. Ahora, lo malo es que la impunidad sobresale. De veras, eso de Moreira es un insulto a lo más elemental, porque rompe todos los récords de lo que haya ocurrido. Un ladrón que deja temblando a un estado y que no sabemos en qué paró todo ese dinero y no le pasa nada. Eso sí, es una bofetada a la sociedad mexicana, no solamente a la coahuilense, sino a todo el país. O sea, que no haya un mecanismo para poder llevar ante la ley a un sinvergüenza ladrón como fue Moreira y como son otros muchos gobernadores que sabemos de lo que cometieron en delitos y se sabe del dinero que se quedaron y de los negocios, y que todos ellos salgan de sus gestiones y estén viviendo tranquilamente a costa de lo que fue su erario o el erario durante sus administraciones. Es insultante por donde le veas. Claro que hay una desesperanza, porque ese es el prototipo de la impunidad que lacera a la sociedad. Ismael Bastida Regalado, 52 años, de Gustavo Amadero. En primera, estoy muy contento. Me da mucho gusto que el programa fluya sin Manelik, porque es un poco acosador con sus compañeros. Pero es lo que necesitamos. Pugna, diálogo, que se encienda el grupo. Eso no nos estorba, porque ¿para qué queremos una opinión unánime Claro. de todos los que estamos aquí sentados? Y en segunda,
Solamente las personas que no han sufrido daños, los gobernantes corruptos que saben que en cierto momento les puede tocar la pena de muerte, y la sociedad sin moral no apoyan esta medida. Sin embargo, poniendo las medidas necesarias y estableciendo parámetros, se podría aplicar. Pues no, ya no, porque México ha firmado pactos internacionales que le impiden reinstalar la pena de muerte. Muy difícil. La última opción que había de aplicarla también se anuló en el ámbito militar. En la época de Fox. Sí. O sea que olvídense. Además, existe una gran cantidad de personas que opinan eso, que la pena de muerte podría de alguna manera funcionar, pero en el terreno internacional México se ha comprometido a erradicarla. Así es, y claro, es que entramos en el ámbito de la defensa propia. En el ámbito de la defensa propia, ante el acoso de una banda de criminales y la presencia, digamos, de las fuerzas del orden, pues, se va a tener que causar la muerte de agresores. Eso es indudable. O la persona podrá disponer del atacante. Eso es evidente. Y en los casos en que se declara precisamente emergencia, es como una extensión de la defensa propia. Cuando los saqueadores son fusilados en el momento que son sorprendidos después de un desastre, es un caso de esos. O sea, la defensa propia es intocable. Pero ¿cuántas veces agarras en flagrancia? Ese es el problema. Sí. O sea, el problema no es tanto, bueno, desde luego sí ya implica con muchas consideraciones de orden internacional el asunto de privar de la vida a una persona por métodos legales. Pero, insisto, ¿cuántas veces se agarra en flagrancia al delincuente como para decir, mira, si estaba asesinando en ese momento, ajustícialo? Porque eso es ajusticiamiento, no es una aplicación de la ley. O sea, la pena de muerte implica todo lo que hemos visto, por ejemplo, en los casos de Estados Unidos. Sí. Y la primera instancia, la segunda instancia. Y entonces algo que se cometió en el 85 termina ejecutándose en el 2015. Y entonces ya no sirvió como un proceso, o sea, ya no fue el amedrentamiento o el tratar de infundir terror en los delincuentes, a menos que aplicaran la ley fuga. Es así. Esa sí puede ser efectiva, pero nuevamente es volver a la época de las cavernas. Sí. Y por ejemplo, el estado de Estados Unidos que más ejecuciones tiene, Texas, pues tiene un índice de criminalidad de todo tipo idéntico a un estado como, no sé, se me ocurre Illinois, donde no hay pena de muerte. No afecta. La última vez que se tomó una medida extrema fue en la inundación, en aquel huracán que acabó prácticamente Con Nueva Orleans. ¿Con Nueva Orleans? Tal parece, Katrina. sí. Sí, hubo ahí acciones contra los saqueadores. Quedaron muchas casas abandonadas. Y negocios. Parece que esa fue la última emergencia en donde se tomaron medidas drásticas. Y que seguramente había suspensión de garantías. Sí. Estaba en Buenos días, emergencia. Radio Centro. Elisa García Castañeda, 61 años, de Iztacalco. No apoyó a la persona que celebra la ausencia de Manelik. El programa es mejor cuando hay controversia. Él es una persona muy culta y es necesario en el programa. De 68 años, Jesús González Valdés. ¿Para qué usar la pena de muerte si existe la ley fuga? Y esa se debería aplicar también a los políticos para que se acabe tanta ratería. ¿Usted la aplicaría? ¿Contra quién? ¿Contra quién? ¿En qué circunstancias? A ver cómo se llama nuestro amigo. Hay que dar una lista. Primero, ¿tiene armas usted? Jesús González Valdés. ¿Qué edad? 68 años. ¿Por dónde vive? Gustavo A. Madero.
Nunca puso un par de banderillas. ¿Dónde iría o dónde sería el evento? Está forjando una idea que ya se llevó al cine y que tuvo mucho éxito, por cierto. Aquel Vengador Anónimo. Charles Bronson. Sí, que... Pero él no aplicaba la ley fuga, él se dejaba asaltar y asesinaba a los asaltantes. Esa era su estrategia. Él no tenía duda de que quienes morían lo merecían. Ahora, es una paradoja, pero la ley fuga no era una ley. O sea, claro, era aplicar... Una broma lo de las leyes. Sí, lo de ley es simplemente, como dices, una broma, una ironía. No había una ley que dijera, a ver, las fuerzas de seguridad que agarren a los asesinos los pueden dejar disque en libertad y en el camino matarlos. No. O sea, fue una cosa que se convirtió en algo recurrente de parte de las autoridades en los momentos donde el autoritarismo privaba, como el porfiriato, claro, o en el México de los años 60, y tendían 50. a aplicarse no a criminales, sino a disidentes políticos o a gente molesta que afectaba intereses de los hacendados. Claro.